Hola, buenos días a todos. Estáis en Radio 3, Pensamiento 3, y bueno, esperemos que lo que sí sea innumerable, como suele desear Agustín, es la gente que estáis escuchándonos. Voy a dar un par de direcciones o teléfonos que nos han enviado para dar aquí al aire, y los que queráis podáis contactar con ellos. Desde Pontevedra nos envía su teléfono Ercilio Freaza Cima, y es el prefijo 986 el 45 2702. Repito, 45 2702. Desde Barcelona, de Sant Cugat del Vallès, Concha Grau Miravet nos manda su dirección y su teléfono. La dirección es Camino de la Cruz 1517 08 190, Sant Cugat Vallès, Barcelona. El teléfono de Consia es el 674-6694. Repito, 674-6694. Y como en una carta nos pedían una vez más la dirección de la Asociación Antipatriarcal, os voy a dar sus dos apartados de correos. El de Madrid, que es el apartado 52018 28080 Madrid. Repito, en Madrid, apartado 52018 28080 Madrid. Y en San Sebastián es el apartado 1635 20080 San Sebastián. Repito, Asociación Antipatriarcal en San Sebastián, apartado 1635 20080 San Sebastián. Y bueno, vamos con el tema de hoy. Antes de nada os voy a dar los teléfonos, aunque son los habituales, para que vayáis interviniendo en cuanto os parezca oportuno. El tema lo vamos a ir presentando, una charla que será lo breve que vosotros queráis con Agustín. Los teléfonos son el 442-7126 y el 711-1099. Bueno, hace un par de viernes, o hace 3, hablábamos de los gustos personales y contraponiéndolo hermosura, y nos quedó un poco colgado, o del todo, lo de opinión personal, lo de la opinión opuesto a razón o a verdad. Así que de esto es de lo que os invitamos a hablar hoy. Bueno, ya sabéis que ahora mismo aquí, desde hace unos años, sufrimos una apabullante incitación a opinar. Ya sabéis, hay una cantidad de programas, reuniones de todo tipo, en las que no se busca más que eso, acumular opiniones. La cosa, aunque ahora me parece que nos acucia de una manera especialmente aguda, viene de lejos. Creo que ya repasando algunos de los fragmentos de Heráclito, versión de García Calvo, así se puede apreciar. Os voy a leer uno que dice: por lo cual hay que seguir a lo público, pues común es el que es público, pero siendo la razón común, viven los más como teniendo un pensamiento privado suyo. Parece entonces, Agustín, que la cosa sí viene de lejos, ¿no? Bueno, probablemente ha sido así desde siempre, ¿no? Seguramente la historia, esa que decimos que empieza con la expulsión del paraíso, o de una manera más perfecta con el asesinato de Abel por Caín, si es que no fue al revés. Probablemente desde entonces, pues, en cuanto que estábamos obligados a, por un lado, ser unos cuantos, y por otro lado cada uno, y podernos contar como los propios rebaños de ovejas de Caín, desde ese momento estábamos obligados a que, en vez de tener o dejar florecer una razón común, cada uno tuviera la suya. Sí. Algunas veces nos has hecho, para introducir en el tema, un repaso etimológico de las palabras, ¿te parece? ¿A cuáles te refieres? Bueno, en este caso sería opinión y razón. Ah, sí. Bueno, por empezar por razón. Razón efectivamente es lo que tenemos de ratio rationis, y esta es la manera, ratio rationis, es la manera que los latinos buscaron para traducir eso del logos,
que es lo que figura, por ejemplo, en los fragmentos de Heráclito que acabas de citarnos, ¿no? Es decir, que tanto ratio como logos hace referencia a la cuenta, curiosamente, a la cuenta aritmética. Ratio es la cuenta, por eso en aritmética se habla de la razón entre tal número y tal otro, o simplemente razón que es la base para la proporción entre números, ¿no? Así que se mezclan el contar, el hablar, el contar en el otro sentido de contar cuentos, el discurrir, el razonar. En español razón sigue queriendo decir también habla, sobre todo en castellano viejo. Hay las razones del agua y del vino y otras muchas razones que son discursos o debates, ¿no? Es una palabra muy suelta. Es una palabra muy suelta, es decir, yo creo que por lo que se caracteriza sobre todo es porque hace referencia a operaciones, sean aritméticas, sean lógicas, sean discursivas en general, sean el hablar mismo, pero el hablar en marcha. Parece que opinión, que es lo que los latinos usaban para traducir el griego doxa, que es de la misma raíz de dogma, parece que opinión y por tanto doxa y dogma pues están del lado contrario, es decir, en lugar de designar la operación, el pensamiento en marcha, pues designan eso, el pensamiento ya reducido a conclusiones y por tanto pues fijo y bueno, tomando forma de creencias, de teoremas. Es curioso porque pasa entonces con la opinión algo parecido a lo que pasa con el voto, ¿no? Ahora que nos cuentas esto de doxa y dogma, a la hora de opinar pasaría lo mismo que a la hora de votar, en el sentido que uno parece obligado a hacer una reducción y a fijar una opción. No se puede votar sí, pero, o poner ningún reparo, hacer ninguna advertencia con el voto. Está obligado a convertirse en dogma. Bueno, en un cierto sentido. Yo la verdad es que, claro, de votaciones no entiendo mucho, como desde la dictadura no he vuelto a votar, porque en la dictadura yo creo que es la única ocasión en que he cometido ese pecado contra el pueblo, que es votar. Pues no entiendo mucho, pero desde luego, por supuesto, es una elección entre un número determinado de opciones. Es decir, que lo que no se puede es pues hacer votos borrosos. Hay que pertenecer a una cosa u otra. Te dan papeletas con un color y con otro color y tú tienes que elegir entre verde o rojo. No puedes votar una cosa que sea como una especie de naranja verdoso o una cosa por el estilo. En ese sentido la opinión es opinión de sí o no. Pero lo más curioso es la falsa modestia que hay en eso de la opinión. Yo opino, me parece a mí, dice la gente, y le parece que con esa presentación de la cosa como si fuera opinión personal, pues ya se ha dejado todo muy libre y muy suelto. Y de ahí que el truco democrático esencial sea ese de sumar cantidades de sitios donde se dice, pues yo, mire usted, lo que yo opino tal. Así se obtiene esa suma, sí. Yo al principio contraponía opinión a verdad o a razón, pero no sé si hago bien al hacerlo con verdad, porque parece que entonces podría pensarse que hay por ahí una verdad hecha, que se trataría tan solo de decirla. ¿Se puede oponer así razonablemente opinión a verdad o tendría que ser solo a razón? Sí, es complicado porque el uso está lo bastante pervertido. Ellos desde arriba nos venden desde luego verdades, vamos, muchas veces nos venden incluso verdades como puños. Y sin embargo tiene sentido que el pueblo por acá abajo reconozca o reconozcamos que, aparte de las opiniones y de las verdades que nos venden, tiene sentido seguir hablando y razonando de verdad, ¿no? Un poco aquel lío con el que empieza ese precioso libro que es el Juan de Mairena, de Antonio Machado. Ese libro que salió en los últimos meses antes de empezar la guerra civil española. El Juan de Mairena empieza con esas palabras: la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y Agamenón, de acuerdo, el porquero, no estoy conforme. Esta es la escena con la que se abre el Juan de Mairena de una manera bastante oportuna.
Por supuesto, ahí tiene sentido hablar de verdad. Yo aquí, por ejemplo, supongo que tu actitud más o menos es la misma, pero vamos, yo aquí no vengo a dar mi opinión. Y además procuro guardarme de ello escrupulosamente todos los días. No vengo, desde luego, a dar mi opinión. Yo aquí vengo a decir la verdad. Si luego nos falla, si luego nos equivocamos o hay intromisiones de opinión personal o de restos de gustos personales, pues qué se le va a hacer. Pero vamos, aquí venimos, aquí viene uno a decir la verdad, no a andarse perdiendo en tonterías como es dar la opinión y eso, como les gusta a los ejecutivos, ¿no? Cuando se reúnen tanto en la empresa como en los ministerios, que se reúnen a contrastar opiniones, dar cada uno la suya, sumarlas, dividirlas, multiplicarlas. Pues nada, aquí nada de eso. Aquí, como la gente de abajo, en lugar de venir a dar nuestra opinión, venimos a decir la verdad. Sí, o sea que la pregunta esa, cuando te preguntan ¿tú qué opinas?, vendría a ser una manera de escabullir el preguntar sobre la verdad de la cosa que se está... Algo así. Corresponde a eso de la falsa modestia que te decía antes. Es decir, parece prudente preguntar tú qué opinas. Y claro, sin embargo, lo popular es responder, mire usted, yo opinar no opino nada. Estoy además cada vez opinando menos. Cada vez tengo menos opiniones. Lo que estoy deseando es, a fuerza de dejar de opinar, a ver si alguna vez me sale de donde sea, decir verdad. Sí, entonces estaba mirando ayer el diccionario de la Real Academia, en el apartado 3 de opinar, decía discurrir sobre las razones, probabilidades, conjeturas referentes a la verdad o certeza de una cosa. ¿Sería entonces una definición tanto optimista o eufemística de opinión? Simplemente un poco arcaica, porque ese es un uso del verbo opinar que ya no rige. En general no se usa el verbo opinar para hablar de ser razonar y dar razones en pro y en contra. No. Supongo que eso es un resto de alguna acepción más bien anticuada en español, ¿no? Opinar generalmente se emplea en el sentido de dar la opinión, es decir, presentar la idea que uno tiene respecto al asunto, y junto con la idea, pues eso, el gusto, la actitud que uno gustosamente adopta, uno como cada uno. Ya. Más bien. Establecer paralelismo entre la opinión y la teoría, sea filosófica o científica, podríamos decir que se corresponden de alguna forma. Sí, desde luego, yo te diría más, no solo que se correspondan, sino que son lo mismo, ¿no? Es decir, que aparte del vulgo, que está compuesto de individuos que cada uno se limita a tener su opinión personal, luego hay otra parte del vulgo, las élites, por ejemplo, de científicos, que tienen una opinión más o menos corroborada por su experiencia, y en este caso no solo experiencia sino experimentos, y que efectivamente les permite sostenerla con más autoridad, porque esta es la diferencia entre las opiniones, ¿no? Es verdad, esto conviene notarlo, que en lo que hemos denunciado del principio democrático parece que todas valen igual porque un hombre un voto. Este es el primero. Pero luego al mismo tiempo esto es compatible con la diferencia de autoridad, la diferencia de peso. Hay opiniones que pesan más que otras, ¿no? Entonces, efectivamente, los científicos, si se les pregunta, generalmente son lo bastante inteligentes y razonadores para nunca atreverse a decir que ellos están presentando la verdad acerca del mundo, la teoría verdadera acerca de la realidad. Pero tampoco se atreven a decir simplemente que están presentando una opinión más o menos sostenida, un dogma que se puede contrastar con otros, ¿no? En definitiva, sabemos eso, las versiones acerca de la realidad que la ciencia nos da, como las que nos daba en otro tiempo la religión de tipo más arcaico, pues son opiniones consagradas, fundadas en principios experimentales también a su vez consagrados, y sobre todo eso cargadas de mucha autoridad porque vienen de lo alto. Sí, entonces, ¿qué es lo...? Bueno, me parece que vamos a pasar ya una llamada y luego, si acaso, continuamos. Vamos a ver si nuestro primer oyente, en vez de opinar, nos ayuda a contraopinar un poco. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Mira, bueno, yo pensaba o pienso, más que opinar, se trata que opinar es una palabra en principio, una palabra simple. La cuestión es que la gente habla, o sea, se manifiesta, a riesgo de equivocarse, por supuesto. Entonces esto pues será como hecho, o sea, es un hecho.
no sé si se puede siquiera cuestionar. Es simplemente esto. Ya. Bueno, bien, gracias. Vale, Sí. hasta luego, un Hasta saludo. luego, salud. Sí, bueno, lo que dice este amigo es razonable. Aquí lo que estábamos tratando es de distinguir algunas maneras de hablar. Es decir, que aparte de eso del logos, que es el lenguaje mismo en general, pues hay maneras. Una de ellas es el cómputo aritmético, otra es el razonar, del que antes estábamos diciendo, y en contra del razonar, que sería algo como dejar que el lenguaje hable, porque es el único que sabe, en contra del razonar ponemos el dar razones, que en realidad quiere decir opiniones. Es decir, el tener razón, dar la razón, quitar la razón y contraponer una razón con otra, ¿no? La razón buena con la mala, la blanca con la negra, ¿no? Esto es lo que querríamos, porque hablar es lo uno y lo otro. Hablar es lo uno y lo otro. Y sin embargo, unas veces el hablar es un razonar a caiga quien caiga, un dejar que hable el único que sabe hablar, que es el propio lenguaje. Y el hablar mismo otras veces pues es dar opiniones, soltar verdades como puños, sostenerlas, las razones de uno, darle la razón a otro, quitársela, hacerlas compatibles, llegar a una armonía de opiniones, en fin, todas esas tonterías a que la gente se dedica. Sí, pero entonces lo que haría indeseable la opinión no es solo, como me parece que venía a decir Heráclito, que es que se dé como creyendo que es privada de uno, sino el hecho ese de fijar una idea o una verdad. Lo uno va con lo otro, sí. Lo uno va con lo otro, es decir, la condena del lenguaje libre y que podía descubrir cosas a ser la razón de uno, es decir, a estar sometida a los límites y definición de la personalidad de cada uno, eso al mismo tiempo la fija. Quiero decir que la sumisión a la cárcel que es mi propia personalidad, también a ella, a la razón misma que se vuelve mía, la convierte en una razón fijada, algo que ya no se puede llamar razón en marcha o en vida, sino eso, idea, opinión, dogma. De manera que el uno va con lo otro. Está claro que la razón no es mía, que cuando se hace mía, muere. Vamos con una segunda llamada. Hola. Hola. Sí. Mira, yo quería hacer unas preguntas a ver si él me puede decir más o menos, porque son cosas que me hacen mucho pensar, ¿no? Una es que por qué casi siempre la sabiduría lleva a la sencillez, porque me gustan mucho, charlas de gente o sea, científicos y gente que se mete un poco en la materia, ¿no? Del estudio de la vida y todas estas cosas, y al final ves que son personas pues asequibles, sencillísimas, encantadoras. Eso por un lado. Por otro, una pregunta que muchas veces he llamado y aunque no sé si viene al caso, pero que como tengo ahora la oportunidad se la quiero hacer, es ¿por qué siempre hay la minoría en el mundo es la que domina a la mayoría? Porque claro, siempre la mayoría tiene que, por ley natural y por razón, la mayoría siempre tiene que tener la fuerza. Entonces, ¿por qué unos pocos siempre son los que manejan a las masas? Ahí es una pregunta que no me quiero alargar. Y esas son dos preguntas que me encantaría que él me las un poco así con enjundia, porque es que a mí me traen un poco de cabeza. Y os quiero agradecer el programa porque de verdad es una maravilla oír a este señor, es un encanto. Y muchas gracias. A ti, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mucho pasto nos ha dejado esta oyente, ¿no? Yo, bueno, luego te conversaré contigo respecto al segundo tema, que es muy importante, sí. En cuanto a lo de la sencillez de los sabios, que es una cosa que se dice tradicionalmente incluso, bueno, pues ojalá que sea verdad. En realidad debería ser verdad, hay motivos para que fuera verdad. Generalmente un sabio en el sentido de un científico que ha trepado alto y que ha investigado hondo, uno no es lo mismo que el otro, incluso puede ser lo contrario. Lo de llegar alto en la pirámide de la organización científica y el investigar hondo no son lo mismo, sino a lo mejor lo contrario. Pues tiene motivos para haber reconocido los modos de engaño, los trucos, la falsedad de las verdades que se venden.
Cuanto más se investiga de verdad, es decir, desprevenidamente, a caiga quien caiga, más, por supuesto, se reconocen los tinglados, las trampas que sostienen los dogmas y las ideas y el engaño para el pueblo, ¿no? De manera que sería lógico, debería suceder así. No hay que confundir esta sencillez con la vulgarización, porque es que resulta que el engaño de la ciencia, y especialmente en las formas más avanzadas, es un engaño que se mantiene sobre todo porque se permite que la ciencia a las masas, no por supuesto se le transmita de verdad, no se les puede a todo el mundo hacer entrar a ser de verdad investigadores, pero que sí se les transmita en forma de conclusiones, de ideas, de imaginerías acerca del mundo que se han desarrollado. Y gracias así es como la ciencia, la verdadera religión de nuestros días, se convierte en un instrumento esencial de engaño. Así que la tradicional sencillez del sabio no tiene que ver nada con la vulgarización, sino que en cierto modo es su enemiga. Bueno, y entonces vamos a ver, ¿qué te parece esto que dice nuestro oyente respecto a que siempre son las minorías las que dominan? Bueno, yo quiero decir que con respecto a la generalidad de la población, son minorías los que gobiernan, pero hay que decir que la población, en la medida que colabora, forma con ellos normalmente una mayoría. No sé si... Sí, a lo mejor nuestro oyente piensa en otros tipos de gobierno más arcaicos, no sé, en las oligarquías que se llamaban, ¿no? Los 30 tiranos de Atenas y cosas así, donde efectivamente hay unos pocos que imponen un régimen oligárquico y que entonces por medio de una policía, de una milicia, pues establecen un régimen de terror y tal. Vamos, pero me parece que no es esta la situación en la que vivimos, ¿no? No. No se parece mucho. No, aquí habría que recordar lo que nos has venido diciendo, de que la conversión de la población en masa de individuos permite que el gobierno pueda decir que gobierna en mayoría, que es una mayoría la que gobierna, aunque al mismo tiempo habría que decir que hay gente que es al mismo tiempo verdugo y víctima, ¿no? Sí, nuestro oyente probablemente, cuando hablaba de las minorías, se olvidaba de que en el régimen que de hecho padecemos actualmente, en las democracias y las democracias avanzadas, vamos, lo esencial es eso que se llama las mayorías. Y toda la discusión sobre las mayorías relativas absolutas y sobre los tantos por cientos y todo eso, lo esencial es así, ¿no? Y en el comercio se trata de eso. De lo que se trata es de convencer a una mayoría suficiente, convencerla de lo que sea, de que ha salido un auto nuevo o de que hay rebajas en los grandes almacenes porque llega la primavera o porque se acaba la primavera o con algún motivo, ¿no? Mayorías es lo que juega, sí. De manera que es posible que se pueda pensar, como ella piensa, en minorías que manejan a las masas, pero en realidad son las masas las que mandan, y las masas, pues eso, las masas son conjuntos de individuos. Las hemos contrapuesto aquí a eso, a lo que aludimos como pueblo, que jamás vota, que no se puede contar. Contra ello están las mayorías y habría que decir incluso que eso a lo que aludimos como pueblo, si se manifiesta alguna vez, se manifiesta, pues por desgracia, maneras minoritarias, ¿no? Claro, ella piensa los que están allá arriba, supongo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí piensan los gobernantes, me imagino, o los partidos, si acaso, que no tienen muchos militantes. Sí, lo esencial es que estos, incluso los manejadores de regímenes como el que padecemos de hecho, pues en realidad son esclavos a su vez de eso de las minorías y del cómputo de la población. Si no, ni siquiera tendría sentido su poder. Bueno, yo creo que espero que para algo haya valido este... No, y si no, nuestro oyente nos seguirá contando. Nos seguirá preguntando. Bueno, pues vamos con otra llamada más. Hola. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué hay? Sí. Mira, yo llamaba por el comentario que hacíais al principio, bueno, que hacía Agustín al principio, sobre razón y opinión. Yo es que no consigo entender bien la diferenciación que él hacía. Yo veo que siempre que nos expresamos, a no ser que hablemos de un hecho concreto, son opiniones.
esa opinión puede ser una expresión de un razonamiento, pero en el momento en que ese razonamiento puede ser correcto o erróneo, es una opinión. Entonces no creo que las personas se expresen y unas veces lo hagan razonando y otras veces dando su opinión. Por ejemplo, he oído un comentario de algo en contra del hecho de votar. Bueno, yo creo que esto es una opinión, esto no es una verdad o un razonamiento como tal, es una opinión que se basa en un razonamiento que puede ser correcto o incorrecto. Yeah. Esto es, y bueno, y que la mayoría de las cosas que estoy viendo, a pesar del comentario que se hizo al principio de que se decían verdad y no razonamiento y no opiniones, perdón, creo que son opiniones. Ya. Nada más. No. Bien, gracias. Sí, siempre se puede opinar eso, siempre se puede opinar que esto que te estamos diciendo aquí también son opiniones. Bueno, una cosa desde luego yo creo que a nuestro oyente no se le oculta para la diferencia, que es esa diferencia casi entre lo dinámico y lo fijado. Decimos que razón es la razón en marcha, la razón mientras estás razonando. La opinión, en cambio, por supuesto, es algo fijado. Si no, no tiene sentido hablar de opinión, ni de doxa, ni de dogma. Claro, naturalmente, lo mismo que he dicho que las opiniones se basan en experiencias y en el caso de los científicos en experimentos, pues por supuesto se fundan también en razonamientos, pretenden estar fundadas en razonamientos, pero justamente el que estén fundadas en aquello pues demuestra que no son lo mismo, que una cosa es el razonamiento en marcha que viene a concluir en una opinión y otra cosa es la opinión en la que ese razonamiento ha concluido y, según decíamos aquí, ha muerto, porque estábamos hablando de la razón viva que no ha llegado todavía a ninguna conclusión. En cuanto a lo que opina de lo que hacemos aquí, pues no sé cómo te tomas tú eso de la cortesía de la que he maldecido, esa modestia. Va diciendo que él lo único que va a dar es su opinión. Con eso está cerrando el paso para que a lo mejor, no uno, porque uno nunca puede decir la verdad, uno es falso por esencia, no uno, pero el lenguaje que, como antes he dicho, es el único que sabe hablar, pues a lo mejor se escape a través de uno y razone, como he dicho antes, a caiga quien caiga. Y por supuesto, para que este milagro suceda, un milagro a lo mejor relativamente cotidiano, el ir a dar la opinión ya de antemano y a contrastar opiniones, es decir, no dejar que la razón hable, sino tener razón uno, eso pues impide esa posibilidad de tal milagro más o menos cotidiano. Eso parece bastante claro, sí. Bueno, pues vamos a pasar a una nueva llamada. Hola. Sí. Sí. ¿Qué hay? Buenos días. Hola. Mire, yo he estado escuchando el programa, lo escucho varias veces, bueno, cada vez que puedo, y sobre este tema quisiera decir que hablamos a veces de opiniones o verdades. Al fin y al cabo pienso que es prácticamente lo mismo, porque al fin y al cabo decimos lo que pensamos, tanto en una como en otra. De todas formas, quisiera preguntar, ahí va mi pregunta, que si la verdad debería ser absoluta o debía ser única o realmente relativa, la verdad. Y también cuando he entrado a veces en temas así un poquitín complicados, profundos, llego a la conclusión de que la vida en sí es sencilla, sino el problema está en que nosotros los seres humanos tenemos ese dote o ese algo distinto a los demás de que racionamos o pensamos, y yo creo que ahí está la complicación en sí. Me gustaría que me respondiese a estas preguntas si es posible. Bien, Gracias. Se intentará. Vamos con ello un poco, sí. Desde luego las verdades y las opiniones es lo mismo. Antes he hablado de que nos venden verdades como puños, tanto los políticos como los ejecutivos del poder, como los ejecutivos de la empresa, los directores de grandes almacenes, los fabricantes de publicidad. Nos están vendiendo verdades. De manera que está bien claro que aquí estamos contraponiendo las verdades que se nos venden, la razón que tiene uno y por tanto las razones que uno tiene y dice y proclama y defiende hasta con los puños. Estamos contraponiendo todo eso con una posibilidad de eso, del hablar libre de la prisión de uno mismo, ese hablar que no sabe a dónde va a parar, que por tanto puede descubrir y derrumbar. La razón cuando está razonando, la razón razonando. Eso es lo que se contrapone con verdades, con opiniones. La verdad que se contrapondría a las verdades, que es lo que nuestro oyente sobre todo pide, esa
por supuesto, es alguien que uno no puede decir. Uno es falso, y así como no la puede decir el comercio, así como no la puede decir el ministerio, así no puedo decirla yo tampoco, puesto que yo, en cuanto ente real, soy una institución semejante a las del comercio y a las del ministerio, ¿no? Para el pueblo, lo hemos dicho más de una vez, referido a la lucha, y esto es una guerra también, es la guerra. Al pueblo no le cabe más que tratar de descubrir la mentira de la mentira. Esa es la forma de verdad que al pueblo le cabe, o le cabe al lenguaje, que es el único que habla. Descubrir la mentira de la mentira. Y ya es sumamente difícil y casi milagroso con eso. Es la única forma de verdad que se nos da. Descubrir la verdad quiere decir simplemente eso. Descubrir que era mentira lo que se nos vendía como verdad. Sí, yo quería solamente añadir en este afán de igualar todo lo que se habla y opinión, que cuando uno dice, y si yo digo, por ejemplo, que está lloviendo, nadie piensa que es una opinión mía, o sea, os digo la verdad o miento. Y que lo mismo se puede aplicar cuando se habla del Estado o de la hermosura o de cualquier otra cosa. Pasamos con otra llamada. Hola. Hola, buenos días. Sí. Yo quisiera hablar de la razón, porque cuando uno está hablando y él cree que tiene la razón, aunque no la tenga, pero él está convencido de que la tiene, y habla con una persona y la persona le dice, bueno, de acuerdo, te doy la razón. Esta persona no me puede dar la razón porque yo ya la tengo. Esta persona no es nadie para darme a mí la razón porque yo ya la poseía antes. Y no me la puede dar, sino que me puede decir, comparto tu opinión. Luego lo que decías tú del llover, si llueve y tú ves que llueve, tienes razón. Pero yo me gustaría hablar de una razón, por ejemplo, decirte, si yo digo que una persona una mujer quiere abortar, y yo te digo, esta señora tiene razón al querer abortar su hijo porque no lo desea. Yo le doy la razón. Y otra persona me dice, no te doy la razón. O sea, ¿quién es quién para poseer la razón y darla? Yo creo que nadie puede poseer la razón para darla. Yo creo que cada uno posee su razón y nadie puede discutírsela. Nada más. Ya, gracias. Sí, nuestro oyente, aunque por un lado se lanza yo creo que muy bien intencionadamente, es decir, algo popularmente con las posibilidades de hacer cosas de esas como darle la razón a nadie, por otro lado parece una víctima bastante propicia para caer bajo el yugo de la democracia, ¿no? Porque cree que cada uno, si he oído bien, cada uno sí que tiene razón, tiene su razón. Tiene su razón. Bueno, habría simplemente pues que animarle a que fuera un poco más despiadado en su razonamiento, que siguiera adelante. Efectivamente a nadie se le puede dar razón, pero tampoco uno tiene razón, de forma que ni la señora que quiere abortar tiene la razón, simplemente lo hace o no lo hace, y se puede negar que nadie tenga derecho, es decir, razón, a oponerse a ella, pero ni ella, ni nadie, ni uno, ni nuestro oyente, ni tú, ni yo tenemos razón. Es decir, tenemos por desgracia razón, lo cual quiere decir opinión, actitud personal, una verdad en la que creemos, un dogma. Pero aquí, a lo que estamos llamando razón viva, razón en marcha, eso se opone desde luego a todas las razones que podamos tener tú, yo, nuestro oyente y ninguna persona, ¿no? Cuando dos personas se enfrentan una a otra, en el caso que nuestro oyente ponía, y debaten o tratan de llegar a un acuerdo, da igual, hacen la guerra o hacen la paz, y se enfrentan sus razones, la razón del uno y la razón del otro, una cosa siente bien desde acá abajo la gente, el pueblo, que ninguno de los dos tiene razón. En una disputa entre dos razones, en una guerra entre dos razones, lo que hay es siempre dos derrotados, es decir, la razón acaba con todas las razones de A y de B, del uno y del otro. Es justamente tal vez en esa muerte de las razones personales de los dos que se debaten
donde podemos confiar en que de alguna manera florezca esa razón. De dos opiniones, razones, verdades que se contraponen, ninguna es verdad, ninguna es razonable. Son simplemente eso, dos opiniones. Seguimos con más llamadas. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues el problema que estamos tratando hoy quizás lo podamos enfocar, una opinión, una razón, lo que sea, no una verdad. Bueno, pues el ser, lo que hay en el universo es múltiple, ¿no? Pero entonces siempre ha habido un intento de integrar toda esa multiplicidad en hacerla una unidad, ¿no? Pero ahí viene la paradoja, porque para hacer esa unidad se ha necesitado hacer una fragmentación de los logos, de los saberes, ¿no? Y esa fragmentación de los saberes pues conduce a determinados reduccionismos. Pues por ejemplo, el más claro de estos reduccionismos que tenemos es el reduccionismo a la física, ¿no? El reduccionismo a la física. Bueno, y también pues esto tiene nombres y apellidos, ¿no? La multiplicidad del ser pues ya empezó a ser negada en nuestra historia, en la historia de nuestra tradición cultural, vamos a llamarla así, pues por Parménides, ¿no? Y el que dio el rizo a ello creo que fue Kant, ¿no? Que presentó al ser como fenómeno y noúmeno, lo cual es una cosa bastante, que si es múltiple no es solamente dual, ¿no? Es una cosa muy ingenua eso, muy ingenua en el sentido que lo estoy usando ahora, que luego lo voy a usar en otro sentido. Entonces, cuando se fragmentan estos saberes, estos logos, pues hay una variedad de saberes bastante grandes y estos saberes interactúan, pero a la vez se produce una imposición de los modos de conocimientos. Son estos saberes que se han fragmentado, estos logos creados, estas variedades de saberes que interactúan entre ellos, los únicos válidos. Y ahí tenemos, bueno, pues a Galileo en el Renacimiento, que es cuando se produce toda esta, como diríamos, validación de esos saberes, es decir, estos son los únicos saberes válidos, no hay otros modos de conocimiento alternativos, o no es que los otros modos de conocimiento no son válidos para el saber científico, para el saber humano, humanismos, que ya lo trataste un tema en un programa, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues se imponen los modos de conocimiento válidos que imponen a la vez una creación de ciertos saberes. Eso va desarrollándose pues en toda la creación de saberes que en la historia tradicional de la filosofía te dicen que se han desligado de ellos, ¿no? Como en un proceso histórico de la razón, una cosa extraña, ¿no? Bueno, y ahí pues hay un problema, ¿no? Es el de la captación ingenua de mi realidad, de yo, mis compañeros, mi gente en el mundo, de todo, la captación ingenua de todo, que sería la captación del pueblo, la captación que tenemos, frente a una captación interesada y distorsionada a la vez también, ¿no? Y que, bueno, que el interés que pueda haber para distorsionar eso, pues es bien claro y bien patente, no voy a decir nada más. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Bueno, muchas cosas hay, supongo que nuestros oyentes, o por lo menos la mayoría de ellos, agradecerán esta inmersión un poco en las letras, hasta en la filosofía, cosa que aquí no usamos mucho. Lo más que hacemos es referirnos a algunas manifestaciones de razonamiento que más bien son antes de que hubiera surgido todo eso de la filosofía o de la ciencia. Una cosa hay que recordar, es muy mental, ponerse a negar la multiplicidad, en el sentido que nuestro oyente dice y dicen los manuales, nunca debe ser equivalente a decir que con eso se afirma el uno. En eso se han equivocado muchos de los que, a propósito de Parménides o de Zenón o de Meliso, han intentado malentender. Negar la multiplicidad no quiere decir afirmar el uno. Más bien, habría que decir que la razón popular niega, por supuesto, las dos cosas al mismo tiempo, porque aquí estamos ya casi como en teoría de conjuntos. Nuestro oyente nos ha metido en ellos. Nos ha metido en ello. Una multiplicidad se entiende normalmente como una multiplicidad numérica, es decir, donde se supone que hay un conjunto y elementos y que un número está compuesto de unidades y todas las cosas que nos cuentan, ¿no? Aquí, cuando contraponemos el pueblo a las masas de individuos con que juega la democracia, justamente estamos en eso, ¿no? Hay frente a esos muchos que en realidad son un número,
masa de individuos, de los cuales cada uno es cada uno, hay frente a eso otra cosa, una forma de pluralidad que no consiste en número y que por tanto no consta de unidades. Así de simple es también lo que venimos aquí razonando todos los días. Y bueno, hay muchos otros hilos en lo que nuestro oyente decía, pero tal vez se nos va haciendo tarde y tendremos que dejarlos ya sueltos. Sí, y tenemos 2 llamadas más, a ver si entran las 2. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Me oye? Sí. Bueno, yo desde aquí, desde La Coruña, no escucho nada. No nos pero escucha. yo voy a hablar. No, pero... vamos a ver. Yo quiero leer vamos un a artículo... Vamos a dejarla un ratito y luego... ¿Sí? ¿Me oye ahora? Sí, ahora sí, muy bien. Ah, bueno, pues sí, hablo Vamos, muy bien, no, pero lo voy cogiendo. Vamos a ver. Bueno, a ver si es un poquito breve por la hora. Quiero leer un artículo que ha salido ayer en el mejor pico que tenemos en España, que es El Ideal Gallego. Y este artículo pone lo siguiente. Murió José Blanco González, Santitos, La Coruña. José Blanco González, conocido como Santitos, miembro del Centro Cultural Deportivo de Santa Lucía y figura muy apreciada en diversos círculos de nuestra ciudad, falleció ayer a la edad de 88 años. El entierro tendrá lugar hoy a las 12 en el cementerio de San Amaro y el funeral se realizará por la tarde a las 8:15 en la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Hombre de reconocido prestigio, fue miembro de la Asociación de Autores de España y el primer empleado que tuvo la compañía de Seguros Ocaso y Santa Lucía. Yo esto quiero terminar ofreciéndole a este hermoso Ideal Gallego que ha puesto, el único periódico que ha puesto el artículo. Sí, y este hermoso diario, algo que voy a explicar, porque para mí ha sido un diario especial. No, pero perdone. Fue y será, perdone, pero hoy no podemos hablar del ideal. Vamos a cortar, lo siento, pero vamos, me parece que no es muy... Creí que esta lectura del fallecimiento iba a enlazar con el tema, pero me parece que ahora hacer una recapitulación sobre el Ideal Gallego... Hombre, quién sabe, puede que haya un enlace, ¿no? Un viejo empleado de seguros, el primer empleado de Seguros Ocaso, que en La Coruña, que muere a los 88 años, pues algo enlaza con lo que venimos diciendo, ¿no? Sí, entonces, moriría, por desgracia, cargado de razón, supongo. Porque sostener un puesto en la compañía de seguros, pues efectivamente debe implicar eso. Moriría cargado de razón, sí. Se habrá quedado cargado para siempre, porque es que los muertos, esto es lo terrible de los muertos, se quedan teniendo razón ya para toda la eternidad. Se quedan ya con una verdad, incapaces de razonar según se nos cuenta, por tanto creyendo siempre lo que creían y teniendo para siempre su verdad. Esto es lo terrible de los muertos, ¿no? Bueno, de todas formas está bien. En vísperas el lunes tengo que estar en La Coruña oyendo un poco al Príncipe Galín y cantar y hablando un poco de canción y tal. Esta señora supongo que no asistirá a una cosa semejante, pero está bien que un aspecto de La Coruña se junte con el otro, no está mal. Muy bien. Vamos a seguir con las llamadas entonces. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mira, soy un habitual de este programa. Entonces, pues quisiera ofreceros una imagen. Un poquito, digamos, la imagen del programa que yo he podido apreciar durante estos meses en que lo he frecuentado. No siempre, no todas las semanas, pero sí en la mayoría. Entonces, bueno, pues para mí la cosa más o menos va así. Llega el viernes, ¿no? Suenan las 12 y aparece la música de la sintonía, que es una marcha de sones emocionantes. Entonces hay una presentación, se hace la selección del tema, y entonces surge de las ondas la voz nasal y profunda del profesor García Calvo, que con un tono fluido se hace frente a nosotros, ¿no? Con unos pases mágicos de su vocabulario evoca a la gran bestia, al protagonista fijo de la serie, esa hidra de infinitas cabezas llamada Estado Capital, que enseguida aparece pavorosa y abstracta ante la imaginación de los oyentes. El profesor toma en su mano firme la cabeza previamente seleccionada para ese día, que su ayudante le entrega, y con gesto elegante la cercena con un cuchillo de sacrificio, haciéndola rodar a los pies de la multitud. Y luego declara que lo hace en nombre del pueblo, de ese del que no sabemos, sino que es el que dice no. De inmediato suenan en las ondas los gritos de adhesión de nosotros, los oyentes, que improvisamos coplillas en honor a ese pueblo desconocido y de su rebelión, y el programa termina con el mismo punto en el que empezó, con la misma música, listo para recomenzar a la semana siguiente
y repetir la misma estructura, como todo ritual que se precie. Nadie puede enterarse de qué es el Estado capital, nadie sabe qué es ni de dónde viene ese pueblo que dice que no, nadie discute, no hay diálogo ni debate, porque el profesor no ofrece base sobre la que sostenerlo. Él da por hecho el fervor de los feligreses, aunque niega que podamos tener opiniones personales. El suyo, pues es suyo y de nadie más, no es un programa para el cerebro, sino para las glándulas. Es una misa negra que podría repetirse hasta el año 3000, porque la hidra tiene infinitas cabezas y nadie sabe qué es o dónde está. Únicamente quiero añadir que desde este momento causo baja como habitual del programa. Cifro mi progreso vital en algo más que en el mero hecho de pasar de oír misa de 12 los domingos a oír misa negra de 12 los viernes. Esto debería llamarse Ritual 3 y no Pensamiento 3. Muy bien, gracias por la buena bueno, noticia. Como nuestro oyente hace causa baja, supongo que habrá causado baja en este momento, pero las cosas que ha dicho puede que a algunos de los oyentes se les haya ocurrido pensarlas más o menos, no de una manera tan literariamente perfilada como él nos las ha presentado. Hay un par de errores que hay que recordar para los oyentes, no para este, puesto que él causa baja, sino para los otros que sigan impertérritos. Uno, lo de infinitas. Esta hidra estado capital de que él habla no tiene cabezas infinitas, tiene pocas, un número bien determinado. Nos referimos siempre a estado capital de una manera tenaz y pertinaz, incluso tratando de luchar contra la definición de lo que está definido. Ahora, lo que sí estamos haciendo, y en esto acierta, es estar cercenando constantemente cabezas, porque esas cabezas van resurgiendo. Nuestro oyente es una muestra de ello. Apenas se ha roto una opinión, pues surge otra opinión que viene a reemplazar la cabeza cercenada, de manera que está bien. Y finalmente, en cuanto a lo del ritual, sí, ya querría yo que esto fuera todavía más ritual de lo que es. Bueno, probablemente lo que dice de que no hay debate y de que aquí no ha habido oyentes que de verdad razonan en contra, no es verdad, pero eso no me merece tanto interés. Lo del ritual sí. Me gustaría que esto fuera más ritual. Hoy hemos cambiado, como nuestros oyentes han visto, hemos cambiado un poco el ritual. He renunciado por mi parte a la presentación previa del tema. Y me gustaría que esto estuviera casi como un teatro preparado, cuanto con más rito mejor. No tengo nada contra el rito. Justamente estos días he estado dándole vueltas a la cuestión del automatismo frente a la supuesta espontaneidad, y movidos por esta desconfianza que aquí tenemos frente al individuo y la libertad individual, pues podemos guardar un cierto aprecio para ciertos condicionamientos automáticos en la producción lingüística y en otras, y bueno, para el rito en general y para el ritual. En esto vamos en contra de lo mandado, donde cada vez más en este tipo de democracia que nos domina se exalta mucho del hacer cada uno lo que quiere, la libertad individual y todos esos cuentos. Y vamos con la que tendrá que ser la última llamada. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Me oyes? Sí. Mira, quería comentar, algo que no veo muy claro, no es que no lo vea claro, ¿no? Sino que me parece como una pequeña paradoja o como una fatalidad en esto que comentaba Agustín pues que la razón trata de descubrir la mentira de la mentira, ¿no? Y entonces lo digo porque cuando uno descubre la mentira no se queda también con, hablo por, quizás aquí solamente un poco por experiencia, por mi experiencia, no se queda también con una idea, con la idea de que eso es mentira. Quiero decir, como si hubiese ahí la fatalidad de que uno está condenado al final casi a sostenerse sobre las malditas ideas, ¿no? Y nada más es eso, vamos. Bien, gracias. Sí, tal vez viene bien para cerrar esta conversación, porque efectivamente algo, yo no diría fatalidad, pero algo muy poderoso desde luego le lleva a eso que decíamos antes con la imagen de las cabezas de la hidra, a que apenas una opinión se ha derrumbado, a que apenas uno ha dejado de tener razón, inmediatamente se está inventando otra manera para sostener su razón, su opinión, renovando su ideario, como se quiera decir. Sí, aquí lo único que hemos contrapuesto es la razón en marcha contra las razones, verdades u opiniones ya establecidas. Y efectivamente también hemos dicho que uno no es capaz de decir verdad. Aquí venimos a decir verdad, hemos dicho,
fallaremos de una manera o de otra, pero desde luego conviene saber que uno, en cuanto persona real, es decir, en cuanto elemento de ese conjunto que es la masa de individuos, uno no es capaz de sostener, mantener una verdad. Lo único que cabe es poner el menos estorbo posible a que el lenguaje mismo o la razón hable a través de uno. Eso es lo que nos cabe, y saber que cada uno de nosotros mismos, cada día, después de haber llegado a ver la mentira de las mentiras, después de haberse desnudado de alguna de sus verdades, va a despertarse al día siguiente reconstruyendo su ideario y volviendo a creer, y por tanto la razón tendrá que seguir haciendo indefinidamente su operación destructiva. Bueno, y eso es lo que vamos a seguir intentando, si no hay novedad, el próximo viernes. Ojalá sí se haya caído alguna de las contadas cabezas, pero volveremos a por las otras, o a por si esa sí renace, a ver si puede ser el cortarlas todas. Hasta el próximo viernes. Salud.